El título del mensaje de hoy es Templado por el Espíritu y el fuego de Dios. Para comenzar, ¿verdad? Si vamos a hablar de la templanza, lo primero que debemos hacer es entender qué significa, qué es. La palabra griega original que se menciona en Gálatas 5:23, como templanza, la palabra es enkrateia, que viene de kratos, que significa dominio, y el sufijo en, que significa debajo de o bajo de. Y lo que quiere decir esta palabra es bajo dominio. Y la traducción más comprensible para nosotros sería dominio propio. Eso es lo que la Biblia llama templanza, dominio propio, el dominio sobre nosotros mismos. Y tener dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Dominio propio es manejar el enojo, la frustración sin herir a nadie. Es soportar los insultos y calumnias sin devolver el mal. Es hacer lo correcto aunque nuestra mente y nuestro corazón quieran hacer lo malo. El dominio propio bíblico del que nos enseña la palabra de Dios no es algo intelectual, no es algo emocional, sino espiritual. Por eso es un fruto del Espíritu. No se trata de tener fuerza de voluntad, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Se trata del poder de Dios, el poder que Dios nos ha dado para poder soportar aquello que de otra manera nos sería imposible de aguantar. Los jóvenes sin dominio propio, las personas sin dominio propio, son los que hablan sin pensar, los que actúan sin medir las consecuencias, los que pecan sin resistencia, los que se desvelan hasta la madrugada porque son incapaces de dejar su teléfono, los que son vencidos por sus propios vicios y adicciones. ¿Por qué? Porque sus gustos, sus emociones, sus impulsos y pasiones los dominan, los someten, los controlan. Alguien que no tiene dominio propio demuestra que aunque haya dicho creer en Cristo, no ha permitido que Dios obre en su vida. Porque habiendo nacido de nuevo, sigue viviendo como antes de haber nacido de nuevo. Un cristiano sin dominio propio está destinado al fracaso espiritual, o sea, a nunca crecer espiritualmente. Por eso es tan importante adquirir templanza, porque por medio de ella, por medio de la templanza, nosotros podemos vencer nuestra carne. Por medio de ella somos fortalecidos para soportar los problemas, las aflicciones, las tentaciones o las pruebas que puedan venir a nosotros, sin importar qué tan intensas puedan ser. Y por medio de ella, la templanza, nosotros somos moldeados cada día a la semejanza de Cristo. Así pues, si ustedes han entendido la importancia de la templanza en el cristiano y quieren tenerla, quieren saber cómo adquirirla, cómo ejercitarla, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos adquirir templanza? ¿Cómo podemos adquirir templanza? Y la respuesta es, el primer punto principal, a través del Espíritu de Dios. Dice Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Estos versículos, ¿verdad? Todos estos versículos siguientes nos narran el que debe ser uno de los momentos más intensos en la vida de Jesús. Él se encuentra solo, en el desierto, con los animales, con las fieras. Dice el otro evangelio. Después de pasar orando y ayunando por 40 días y 40 noches, el diablo se presenta a Jesús y lo tienta 3 veces. Si continuamos leyendo en el versículo 3, en primer lugar lo tienta a que use su poder para complacerse a sí mismo. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús ya ayunando 40 días y 40 noches, él tenía hambre. Y el diablo lo tentaba a que usara su poder para satisfacerse a sí mismo. En segundo lugar, lo tienta con todo el poder y la gloria del mundo entero. En el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la adoro. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En tercer lugar, en el versículo 9, lo tienta que se muestre como el Mesías frente al templo de Dios. Dice, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y si de algo nos hablan las respuestas que da Jesús, si leemos, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 4 dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús en todo momento cuando le respondía al diablo, le respondía con la palabra de Dios. ¿Y saben qué le decía? No voy a hacer lo que tú quieres. Y si de algo nos hablan la respuesta de Jesús, es de su templanza. Porque aunque todas estas palabras, ¿verdad? Todas estas tentaciones que leímos se leen fácil, debemos entender y reconocer la intensidad de esas tentaciones. Estas no fueron tentaciones sencillas, estas fueron tal vez las tentaciones más grandes de la historia, pero Jesús tuvo la templanza, el dominio propio para no dejarse llevar ni por sus emociones, ni por sus sensaciones, el hambre que tenía, ni por sus pensamientos. Él sabía lo que era lo correcto, él sabía lo que Dios esperaba de él, y él lo hizo. Pero ¿saben? Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención sobre las tentaciones de Jesús es el momento en el que suceden, el momento en la vida de Jesús en el que suceden. En todos los evangelios se nos narra con un orden claro. Jesús es bautizado, Jesús ayuna por 40 días, por 40 noches, es tentado por el diablo y luego comienza su ministerio. Y déjenme decirles que en nada de ese orden de acontecimientos es casualidad. No es casualidad, no es casualidad que justo antes de uno de los momentos más intensos de su vida, Jesús haya estado ayunando y orando tanto tiempo. No es casualidad que justo antes de todo esto, Él haya sido bautizado. ¿Y saben por qué no es casualidad? Porque si leemos el versículo 1, ¿qué es lo que dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús acababa de recibir el Espíritu Santo durante su bautizo, y es el Espíritu Santo quien lo lleva quien lo llena a él y lo lleva a ayunar por 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a punto de ser tentado en extremo. ¿Entienden lo que está pasando? Es el mismo Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto y que lo pone y que lo hace ayunar. ¿Para qué? Para que se esté ejercitando y fortaleciendo espiritualmente. ¿Y saben por qué Jesús pudo resistir estas tentaciones? ¿Saben por qué Él pudo decir que no a Satanás? Porque tuvo la templanza suficiente para no caer en las tentaciones. La respuesta la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es este espíritu de poder, de amor y de dominio propio el que, como dice la palabra, había llenado a Jesús. Y es este mismo espíritu el que lo lleva al desierto para ser fortalecido espiritualmente. 2 Timoteo 1:7. ¿Ven que no es casualidad? Fue el Espíritu Santo, el ayuno y la oración lo que preparó a Jesús para tener la templanza suficiente para decir que no a las tentaciones. Y saben, nosotros somos templo y morada de ese mismo Espíritu. Desde el día en que creímos en Cristo Jesús y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo, dice la palabra, habita en nosotros y nos ha dado la capacidad para dar un fruto que antes nos era imposible. ¿Qué fruto es ese? Dominio propio. Es el Espíritu Santo, es su fruto en nosotros el que nos permite soportar las tentaciones. ¿Saben cuál es muchas veces la diferencia entre Jesús y nosotros? Porque si tenemos un mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo en nosotros, el que llenó a Jesús nos llena a nosotros.
Si tenemos un mismo espíritu, ¿por qué somos diferentes a Jesús? ¿Saben la respuesta? ¿Saben por qué Él no falló y muchas veces nosotros sí lo hacemos? La diferencia radica en que sabiendo que venían tentaciones, ¿saben qué es lo que hizo Jesús? Ayunó y oró fervientemente y por mucho tiempo. Y eso tampoco es casualidad, porque lo que observamos en todos los evangelios es que Jesús oraba constantemente y siempre antes de hacer algo importante. Antes de seleccionar a los apóstoles, oraba. Antes de hacer milagros, oraba. Antes de estar en la cruz, de entregar su vida, Él oraba. O Jesús oraba constantemente. ¿Y saben por qué lo hacía? Para recibir guía y dirección, para tener la capacidad, la fortaleza de cumplir la voluntad de Dios a la perfección. Pero cuando nosotros sabemos que viene la tentación, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es cualquier cosa menos fortalecernos espiritualmente. Sabemos que somos débiles, sabemos de qué pie cojeamos, sabemos que podemos fallar y que lo hemos hecho, pero en vez de orar, en vez de leer, en vez de ayunar, nos ponemos a jugar, a hacer tareas, a ver una película, salimos a comer. Y estas cosas no son malas. ¿Saben cuál es el problema? Es que esto es lo único que queremos hacer, complacernos, disfrutar. Le damos más importancia al placer, al entretenimiento, a los estudios, que a la palabra de Dios, que a fortalecernos espiritualmente. Pareciera que nos vale pecar, pareciera que no nos importara. ¿Saben qué más tampoco es casualidad? La forma en la que Jesús responde al diablo. El versículo 4 dice: Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Él sabía lo que estaba escrito en la palabra y ese conocimiento lo puso en práctica. Y lo mismo dice en el versículo 8 y en el versículo 12. Escrito está. Jesús, ante tales tentaciones tan grandes, Él responde con la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque este también es el ministerio del Espíritu Santo en Él y en nosotros. Mas el Consolador, dice Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, 26. ¿Ven la conexión? Dios no solo envió a Jesús para liberarnos de la esclavitud y para darnos salvación. Él también envió a nosotros el mismo Espíritu que fortalecía y guiaba a Jesús para que nosotros, al igual que Él, tengamos la capacidad de vivir en esta tierra haciendo su voluntad y no la nuestra. Pero si no leemos, si no oramos, si no ayunamos, si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo pensamos que vamos a soportar la tentación? ¿Creen que Jesús lo hubiera podido hacer si no hubiera ayunado 40 días y 40 noches, si no hubiera estado orando constantemente? ¿Creen que Él hubiera dicho que no a Satanás? ¿Creen que Él hubiera hecho escrito está si no hubiera sabido lo que escrito está? Y quiero poner también de ejemplo a Pedro. Yo sé que ya les quedó claro, pero quiero poner también de ejemplo a Pedro. ¿Quién era Pedro? Tal vez se pueden sentir más relacionados con Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿No era el apóstol más impulsivo de Jesús? ¿No es el que trata de regañarlo por anunciar su crucifixión? ¿No es el que saca una espada y le corta una oreja a los que iban a arrestar a Jesús? ¿No es el hombre que negó 3 veces a su maestro en una sola noche? Pero ¿y quién fue Pedro después de recibir al Espíritu Santo? Fue aquel hombre que, puesto de pie, con un solo discurso, evangelizó a miles de personas, y aún aquellas mismas que habían decidido crucificar a Jesús. Es el hombre que, después de ser azotado por predicar la palabra, sale gozoso por ser digno de sufrir en el nombre de Jesús. Ese es el fruto del Espíritu, el poder de Dios actuando en los hombres, la templanza y los demás frutos. Fue el Espíritu Santo el que le dio esa capacidad a Pedro de resistir, de predicar, de enseñar, de evangelizar, de soportar también las pruebas, sin importar qué tan intensas puedan ser. Y yo les pregunto, cuando van al espejo, cuando van a la palabra de Dios y se ven en ese espejo, en el espejo va la palabra, cuando se observan en él, ¿qué es lo que ven? ¿De casualidad será un joven
desnutrido, débil, demacrado espiritualmente? Si es así, ¿qué están haciendo al respecto? Si saben cuál es la realidad de su vida espiritual, ¿qué están haciendo para solucionar las cosas? ¿Les vale su vida espiritual? ¿Les vale pecar? ¿Acaso les da igual que siendo hijos de Dios vivan una vida de fracaso espiritual? De no poder negarse a hacer lo que saben que no tienen que hacer, de ser dominados por las tentaciones, por sus placeres, por sus adicciones, de no tener control sobre sus vidas. Si no les vale, demuéstrenselo a Dios. No entristezcan al Espíritu Santo haciendo lo que se les dé la regalada gana. Alimenten su espíritu igual que Jesús. Fortalezcanse espiritualmente igual que Jesús. Haz lo que hizo Cristo. Prepárate para vencer, orando, leyendo y ayunando. Muchachos, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿De qué nos ha dado el Espíritu del Señor? De poder para vencer, de amor para obedecer y de dominio propio para no caer en las tentaciones. Él les ha dado, Él te ha dado todo lo que necesitas para resistir la tentación. Y eso no solo hay que escucharlo, eso debemos de creerlo, muchachos. Esta es la realidad que Dios hizo para nosotros. Él envió a Cristo para salvarnos y envió su Espíritu para empoderarnos, para que no vivamos de nuevo en esclavitud. Nosotros, ustedes, tienen la capacidad para vencer si permiten que Dios obre en sus vidas. Es su responsabilidad si ejercitan esa capacidad o no. Así pues, si han entendido, si hemos entendido la importancia de la templanza y queremos tenerla, ¿cómo podemos adquirirla? El segundo punto principal es a través del fuego de Dios. En metalurgia, es decir, en la herrería, la palabra templanza define algo más. El templado es el proceso en el cual una herramienta, una pieza de acero, es expuesta a una temperatura extrema para luego ser enfriada súbitamente. Es decir, se pone en el horno hasta casi derretirse y luego se sumerge en agua para bajar su temperatura. Y lo que se obtiene, lo que se usa con este proceso es incrementar su dureza, es incrementar su resistencia, incluso más allá de su estado original. ¿Y saben? Dios hace lo mismo con nosotros. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Jesús. Una pregunta que tal vez ha pasado por su mente o tal vez no ha pasado por su mente, pero que deberíamos hacernos es: ¿por qué Dios permitió que Jesús fuera tentado? ¿Por qué Dios permitiría que su hijo fuera tentado si no fuera su voluntad que lo fuera? ¿Saben? El diablo no puede actuar sin el permiso de Dios. Eso es lo que vemos en el libro de Job, donde vemos que el diablo se presenta delante de Dios. Dios exalta a Job por su rectitud, a lo que el diablo le responde: Job te teme, Job te obedece, porque tú lo bendices mucho. Déjame quitarle lo que tiene y verás que llegará a maldecir tu nombre. A lo que Dios accede, y entonces Satanás prueba a Job. Entonces, ¿cuál creen que era la razón por la que Dios permitió que el diablo tentara a Jesús? Es la misma razón por la que permitió que Job fuera probado, porque necesitaba ser templado, igual que el acero. De la misma manera, Jesús fue expuesto a una tentación tan grande antes de comenzar su ministerio, para que al vencer Él tuviera la fortaleza necesaria para cumplir todo a la perfección, toda la voluntad de Dios. Eso es, por ejemplo, lo que vemos con José. Entonces, es lo que todos aquí conocen la historia de José. En Génesis, José tiene paz. Es el hijo favorito y consentido de su padre. ¿Y luego qué pasa? Dios lo mete al fuego, ahí en el horno, calentándose. Sus hermanos lo quieren matar y lo venden como esclavo. Y después, al agua. José tiene paz, de nuevo. Es el mejor empleado de Potifar. ¿Y luego qué pasa de nuevo? Dios lo mete al fuego. Se niega a acostarse con la mujer de Potifar, ella lo acusa falsamente y pasan años en la cárcel. Y luego del fuego, al agua. Sale de la cárcel y es coronado. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? De que José pasara por todo este proceso tan doloroso, tan angustiante, tan difícil para él.
El propósito, el objetivo de Dios con esto era crear a un hombre con la fortaleza e integridad necesaria para ser el segundo al mando en Egipto. Un hombre que Dios usaría para salvar y proteger al pueblo de Israel de la hambruna. Ese es el propósito de Dios, fortalecer a José. Otro ejemplo sería Moisés y sus padres. En Éxodo vemos a los padres de Moisés, quienes tienen un hijo hermoso. Pero ¿qué pasa? Dios lo mete al fuego. El faraón manda matar a todos los bebés varones, ellos lo ponen en una canasta y lo dejan ir al río esperando que viva. Y luego del fuego, al agua. La hija del faraón lo encuentra, lo salva y busca a una mujer hebrea que lo alimente y lo críe. ¿Y a quién llama? A la mamá de Moisés. Y cuando Moisés crece en lujos, en comodidad, pero ¿qué pasa? Ve a un hebreo siendo golpeado por un egipcio. No tiene dominio propio, mata al egipcio y entra al fuego. Lo descubre y por miedo huye lejos. Y podría parecer que nada de esto de nuevo tiene sentido. Pero el propósito de Dios, ¿cuál era? Crear a un hombre con la templanza, el dominio propio y las mansedumbres necesarias para liderar y soportar a su pueblo. ¿Saben cómo llama la Biblia a Moisés? Le llama el hombre más manso sobre todos los hombres de la tierra. ¿Cómo es que un hombre que por su ira mata a un extraño llega a ser llamado el más manso de todos? ¿Cómo? Pasando por el fuego y luego al agua, siendo templado, siendo preparado por el fuego de Dios. Eso es lo que hizo Dios con Job, y eso es lo que Dios estaba haciendo con Jesús en Lucas capítulo 4. En estos versículos, lo está pasando por el fuego, y no por nuestro fuego, por un fuego extremo, pero necesario para que al volver al agua, Cristo tuviera la fortaleza necesaria para dar todos los pasos necesarios para llegar a la cruz. Y es lo mismo que Dios busca hacer con nosotros: perfeccionarnos, fortalecernos, para que seamos capaces de cumplir, al igual que Cristo, su voluntad aquí en la tierra y en nuestra vida, para que hagamos las buenas obras que Él nos tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo. Porque eso es lo que dice la palabra. El Señor tiene un plan para todos nosotros, para todos sus hijos. Desde antes que naciéramos, Él preparó buenas obras, objetivos, cosas que nosotros tenemos que hacer para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Sería fácil y sería un error pensar que Dios es injusto por hacer todo esto con Jesús, con José, con Moisés. Pero Él no crea situaciones difíciles solo porque sí, al azar y a ver quién las aguanta. Cuando las pruebas vienen de Él, todas tienen un propósito y todas tienen límites. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aún cuando el fuego es expuesto, aún cuando el acero es expuesto al fuego, el herrero tiene todo bajo control. Él no calienta el metal al máximo y a ver qué pasa, a ver si aguanta. Él con cuidado lo lleva al punto exacto de temperatura, donde empieza a ser moldeable, pero sigue entero, donde puede ser fortalecido, pero no destruido. Y si un herrero humano puede ser tan delicado, ¿cuánto más no lo será nuestro Dios? ¿Cuánto más no lo será nuestro Padre que nos ama? Es por esa razón que Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, por gran alegría, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el fuego, las pruebas a las que Dios nos somete, solo tienen un propósito: fortalecernos, perfeccionarnos, ayudarnos. Para ir terminando, yo no sé qué clase de circunstancias tengan ustedes en tu diario vivir. Tal vez luches con adicciones, con vicios, con malas palabras, con malos pensamientos, malas amistades. Tal vez haya días en que te dominan tus deseos y otros que no. Yo no sé a qué temperatura está tu fuego. Tal vez sientas que te quemas, tal vez sientas que ya no aguantas más.
Pero yo te aseguro, y la palabra de Dios te asegura, y en la congregación hay muchos hermanos que pueden dar testimonio que si Dios permite eso en tu vida, es porque Él sabe que tú puedes vencer. Y de nuevo, eso no solo tenemos que escucharlo, debemos de creerlo, muchachos, debemos hacerlo nuestro. Podemos vencer, pero no por nosotros mismos, no por nuestra cuenta, sino por el Espíritu que Él puso en nosotros. Si nos fortalecemos espiritualmente, si meditamos en la palabra, si lo buscamos en oración, al igual que Jesús, tengan por seguro que tendrán la fuerza y el conocimiento para decir: no me dejaré dominar, porque escrito está lo que Dios quiere y lo que Dios espera de mí. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti, aquí en la tierra y allá en la gloria. Y es por eso que te ha dado su Espíritu, para que tengas la capacidad de dar el fruto que de otra manera sería imposible para ti. Y es lo que debemos creerlo. Nosotros tenemos la capacidad para vencer la tentación. Realmente la tenemos porque Dios nos la ha dado. Fortalezcámonos espiritualmente y seremos capaces de soportar el fuego. Soporta el fuego, supera las pruebas, entra al agua y serás fortalecido, al igual que Cristo, para hacer cosas aún más grandes de las que podemos imaginar. Recuerda, superar las tentaciones fue para Cristo solamente el primer paso antes de comenzar su ministerio.